Desde este lunes, profesionales de la República Argentina se movilizan en contra de los ajustes en el área de discapacidad. ¿Qué pasa? La Superintendencia de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, no gira los recursos a las obras sociales para que sus prestadores finalmente puedan cobrar. Hay trabajadores que no perciben su salario desde el mes de enero, por ejemplo, ¿no? También algo tan invisibilizado que afecta a las personas con discapacidad, que termina con los derechos vulnerados, porque no pueden acceder a determinados servicios. Bueno, para saber más es que establecemos esta comunicación. Sí, exactamente, la comunicación es con Cecilia Helling, que es integrante de AFIDA, y a su vez agrupación que integra el Consejo de Personas con Discapacidad de El Bolsón, y con específicamente una convocatoria en esta línea para el día de hoy por la tarde. Buenos días, Cecilia, te saludamos aquí, Macarena y Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muy bien, espero que ustedes también. Gracias, Cecilia. Convocatoria entonces para hoy a la tarde, esto es en la Plaza Pagano, en el centro del Bolsón. Esto es por motivo de que afecta a Cecilia algo en común a todo el país, digamos, la situación de las y los trabajadores, que afecta a los derechos de las personas con discapacidad, o hay algún tipo de particularidad también. Sabemos la situación de salud que se atraviesa aquí en la comarca, que también los lleva a visibilizar otro tipo de reclamo. Mira, en principio la realidad es que ustedes comentan correctamente que afecta a los trabajadores del área de salud, y eso por efecto lógico impacta sobre la salud de las personas con discapacidad, que requieren de profesionales de la salud para mantener en condición de calidad su vida, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hablamos de la situación de los profesionales que no están cobrando en tiempo y forma, eso no solamente es por consultas médicas, digamos, específicas, de tratamientos, de todo lo que tenga que ver con el área de salud, en lo que es la persona con discapacidad, los requerimientos que tiene, sino que también afecta a centros de día, centros terapéuticos, que otorgan este tipo de prestación en sus centros. O sea, por ejemplo, centros de día, centros educativos terapéuticos, cuentan con un grupo de profesionales que abordan más allá de lo que se haga en la vida diaria dentro de ese centro educativo terapéutico destinado a personas con discapacidad, que generalmente son adultos y adultos mayores. No están pudiendo cobrar sus servicios, entonces dejan de trabajar, o por lo menos es el riesgo de que dejen de trabajar, con lo cual la persona con discapacidad que recibe ese tipo de tratamiento dentro de esos centros no lo tendría tampoco, ¿sí? Claro. O sea, creo es por efecto dominó, afecta a un sinnúmero de situaciones que atraviesa la persona con discapacidad, no solamente en la cuestión de la salud, sino también en la cuestión que tiene que ver con ayudas técnicas, ¿no? Elementos, ortesis, prótesis, medicación, y bueno, con esto del dólar que se fue al diablo y con el tema de la inflación, hay un desfasaje notorio en todo lo que tenga que ver con las prestaciones, y los nomencladores de las obras sociales que no avanzan, teóricamente no se incrementan en función de la inflación. Claro, ¿qué pasa con el nomenclador nacional? Porque por ahí para algunas personas puede ser la primera vez que escuchan esta definición, ¿no? Que es mediante lo cual ustedes, o sea, los profesionales cobran sus honorarios, ¿no? Claro, por eso, yo creo que, digamos, da para una larga charla, pero en realidad cuando la persona con discapacidad recibe su certificado único de discapacidad, su CUD, que nosotros llamamos CUD, dentro de del otorgamiento de ese certificado de discapacidad es para facilitarle y proveerle a la persona posibilidades de que tenga lo acorde para su vida, ¿se entiende? Entonces, por ahí ese niño o niña que recibe su certificado de discapacidad puede acceder, porque en su CUD establece que tenga una terapista ocupacional, estimuladora temprana, una MAI, una fonoaudióloga, eso se detalla dentro del CUD. ¿Sí? Entonces, la persona después tiene que hacer su trámite para que esa prestación le sirva.
de acuerdo a la obra social que tiene, esa prestación se habilita o no se habilita. ¿Se entiende? Es un poquito como así. Las obras sociales a las que esa persona pertenece, ¿sí? Sí. Tengan ese curso. Bueno, el que no tiene obra social, olvídate. No tiene que ir a lo que es lo público, ¿verdad? Bueno, eso es por un lado. Entonces, lo que se requiere es que se aceite este tipo de situaciones para que los prestadores puedan brindar el servicio. También, no todos los, yo recién porque hoy hice un periplo esta mañana, no todos los médicos o profesionales quieren entrar dentro de las obras sociales porque las obras sociales pagan tardísimo. Sí. Entonces prefieren atender particular. Esto me estaban contando hoy. Y les explico por qué de mi lugar ya me conoce la mayoría de la gente. Yo evito el terrorismo informativo y lo que hago es, como Sócrates, averiguar por mí misma este tipo de cosas antes de hablar. Entonces, fui a ANSES, hablé con Leandro, que es el gerente de ANSES, fui a IPRO, fui a PAMI y fui a Incluir Salud, que es una prestación intrahospitalaria, no es una obra social, para que me cuenten su visión sobre este tipo de situaciones. Lo cierto es que hay una, que creo que se llama Superintendencia de Salud, que es a nivel nacional, que es quien debe regular el tema de las obras sociales. Exacto. Porque las obras sociales también a veces limitan la prestación, porque creen que no es conveniente, que no le importa, qué sé yo. Son, muchas situaciones donde hay diferentes abordajes y miradas sobre la condición de esa persona en particular. Ahí no hay, perdón, Entonces, Cecilia, no se establece por ley algunas prestaciones obligatorias por parte de obras sociales. sí, claro. No es que, Claro, o sea, le interese sí. o no le interese. Esto más allá de Sí, eso, lo digo. que le interese o no le interese. Hay Sí, unas que sí, pero por sí. eso te digo, ahí yo recién en PAMI me estaba contando el doctor que estaba en PAMI, que si el médico no quiere pertenecer a PAMI, pero la persona que tiene la pensión, una jubilación, Ujú. si quiere atenderse por PAMI, y si ese médico no está acá, tiene que irse a Bariloche, y si no está en Bariloche, se tiene que ir a Roca, y si no está en Roca, ¿entendés? Más allá de que la obra social le cubre el viaje y todo, pero no hay acá. Claro, hay prestadores en la localidad, claro. No hay en la localidad, Claro. porque el prestador elige, el médico elige si quiere ser prestador o no de una obra social. Ujú. Pero me parece que el tema pasa por esta cuestión de los ajustes lógicos que se deben hacer en las prestaciones para que la persona siga teniendo su médico, su fonoaudiólogo, su kinesiólogo, lo que requiera para su vida. Más, además de que, digamos, lo que son las pensiones no contributivas, que también está dentro de los reclamos a nivel nacional, se aumenten en función de la situación actual. ¿Se entiende? O sea, son como varios reclamos que están, que realmente lo están haciendo los profesionales de la salud y también las ONG a las cuales esos profesionales prestan servicios, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Lo que mis compañeras y yo propusimos es, para evitar este terrorismo informativo, informar a la gente, es juntarnos, no marcha ni nada, sino hay un reclamo que es a nivel nacional, que es lógico, es clarísimo, es una manera de ejercer el derecho, visibilizar esto que está sucediendo, para que la persona sepa, para que la persona no se asuste, o para que tengamos herramientas para pelear juntos y juntas para que esto se revierta. Nosotros la intención de hoy es convocar, charlar sobre esto que yo les explico a ustedes. También hay situaciones en educación, con las MAI son las maestras de apoyo a la inclusión, que están queriendo que las cubra todas las obras sociales en vez de cubrirlas educación. Bueno, son internas ahí raras, entonces es explicar esto, formular algún informe sobre lo que pasa en la localidad del Bolsón y elevarlo a la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Ese podría ser nuestro aporte como ciudadanos y ciudadanas del Bolsón, sobre todo las familias que tienen alguna persona que tenga condición de discapacidad. Bien, Ceci, ¿a qué hora y dónde? Esa es la intención. A las 5 de la tarde en Plaza Pagano. Cuando sucedió lo de la baja de pensiones no contributivas en el gobierno de Macri, que bajaron como 6.000 pensiones sin ningún asidero, hicimos lo mismo. Nos juntamos, explicamos que era quitarle la pensión a la persona. Había una movida también a nivel nacional, a través de las redes y de REDI, que es una organización que nos nuclea a las ONG,
y hicimos un informe, hicimos, no sé, 500 firmas, 1000 firmas, no me acuerdo, y las elevamos, como una manera también de hacer visible lo que sucede en los pequeños lugares, ¿sí? Porque si no, queda el reclamo de marcha y de situación estruendosa en un lugar y nosotros seguimos por la vida como si nada y hay demasiados dolores como para dejarlos pasar. Seguro que sí. Está hecha entonces la convocatoria hoy, Ceci, seguiremos obviamente de cerca el tema, así que gracias por estos detalles y nos comunicamos pronto. Bueno, espero haber sido un poquito clara y bueno, y ojalá que tenga realmente algún efecto, aunque sea de visibilizar, que es sumamente importante. Dale. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Buenos días. Bien, y allí con Cecilia Helin, es de AFIDA, integrante también del Consejo Local de Personas con Discapacidad. Esto se suma, bueno, por estos días, como indicabas, Maca, hay en principio también una acampe en la Plaza de Mayo de organizaciones, ONG, familias, pacientes con discapacidad, de algo de estos retrasos que no son de momento, sino que se habla inclusive desde mayo o desde el mes de junio en general, sumado a lo que fue ya informando en los últimos días con algún decreto, partiendo de esto del Ministerio de Economía de la Nación, de posibles recortes entonces justamente en las prestaciones, a lo cual ha habido un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad frente a estas que considera versiones extraoficiales. El comunicado habla que desde la Agencia Nacional de Discapacidad, esto que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, informan que se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear, lo indican así, el financiamiento del sistema de prestaciones básicas de discapacidad y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.901. Claro, igual si escuchamos la palabra sanear pensamos por qué necesitarían equiparar este tipo de presupuestos y ahí inmediatamente pensamos en el ajuste anunciado hace poco de salud y educación en base al programa del FMI, que lo charlábamos acá en Ventana Andina. Se trató de más de 210.000 millones de pesos, correspondían una reducción en el presupuesto de 50.000 en educación y otros tantos en salud, impactando todo esto obviamente en distintas áreas. Así y ahí es donde las personas con discapacidad ya se encontraban en emergencia y reclamando un montón de cosas porque alegan que siempre fueron afectados estos servicios, ya sea por la inflación o sucesivas medidas gubernamentales, no importa de qué partido hablemos, sino en los últimos 10 años, claro. Y que se le suma entonces a toda esta problemática, sea en los recursos que cuenta cada trabajador o trabajadora, este tipo de trámites con las obras sociales o bueno, la compra de materiales y un montón de otras cuestiones que atañen a su trabajo, ¿no? Así es. Bueno, ahí está. Desde el ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, reconocen el atraso, indicaron por inconvenientes administrativos de hace algún tiempo. Y ahora, bueno, lo que comunican oficialmente es este saneamiento. Hay que preguntarse qué significa específicamente, o sea, la información es bastante difusa. Ambigua. Es ambigua. O sea, ¿qué significa sanear administrativamente? Si tiene que ver con ponerse al día con los atrasos a las obras sociales o también es, digamos, un disparo hacia las obras sociales. En este caso, podría ser que no terminan de hacer las prestaciones correspondientes, más allá de un ajuste no del todo explicado todavía ni claro, que presenta esta novedad en los últimos días, ¿no? Un recorte en diferentes partidas, no solamente en este punto, pero que, bueno, amerita una ampliación por parte del Gobierno Nacional. Si tenés un caso familiar, cercano, propio, que quieras comentar, lo podés hacer al WhatsApp de la radio, que es el 154 81 88 88.